ocasión vamos a usar, como hemos estado haciendo con otros mensajes, varios pasajes del libro de Proverbios, versículos salteados, para desarrollar la idea de este mensaje que se llama Enfrentando la Intolerancia. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra. En tus manos poderosas nos ponemos, Señor, y suplicamos tu asistencia, el poder de tu Espíritu, para que hable a través nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uno de los pasajes que vamos a usar fue el que tuvimos como lectura devocional, Proverbios capítulo 30, del 11 hasta el 14. Una descripción muy gráfica de la generación de hoy. Una generación caracterizada por lo que es, por lo que podríamos llamar la verdadera intolerancia. Ahora, en los últimos años, la tolerancia se ha vuelto una mala palabra entre los evangélicos conservadores. Es triste, pero creo que entiendo la razón por la que esto está ocurriendo. Por eso quizás nuestro análisis sobre la intolerancia debe comenzar con una definición correcta de lo que es lo opuesto, la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos debo tener tolerancia con? ¿A qué estamos dirigiéndonos? Definamos la tolerancia. En el mejor sentido cristiano del término, la tolerancia es un aspecto importante de la gracia. Para poder desplegarla, para poder manifestarla, tenemos que manifestar gracia. La gracia, ya hemos dicho en otras oportunidades, que tiene dos dimensiones. Una, la dimensión vertical, el favor que Dios ha manifestado para con nosotros, y la dimensión horizontal, que es el favor que debemos manifestar también para con otros en nuestras relaciones. Dios manifestó gracia con nosotros sin merecerla. No éramos lo que Dios esperaba. Habíamos pecado. En nuestra vida estaba la relación con Dios quebrada. Y Dios manifestó un favor que no merecíamos. De la misma manera nosotros, cuando manifestamos gracia con otros, estamos llamados a manifestar un favor que tampoco merecen, quizás desde nuestro punto de vista, pero eso no nos hace que debemos retener esa gracia. La tolerancia provee un amplio espacio a aquellos que tienen dificultades para hacer las cosas bien. La tolerancia da un espacio a los jóvenes y niños inquietos para crecer. La tolerancia sonríe en vez de fruncir el entrecejo cuando vemos al nuevo creyente que está tratando de salir adelante. En vez de señalar los errores del caído, la tolerancia se agacha para ayudar a levantar al caído, al fracasado, ofreciéndole esperanza, ofreciéndole aceptación perdurable. Como dije, viene muy unida a la gracia. Tolerancia es ese beneficio que permite que los demás sean diferentes y se emplea de la siguiente manera. Aceptar a los demás es fundamental para permitirles que sean diferentes. También se manifiesta en que rehúsa dictar la vida de los demás, permite que la libertad de Dios dirija sus vidas. Libera a los demás, o liberar a los demás significa no tomar una posición para la que nosotros ni siquiera estamos calificados. También se manifiesta amar a los demás, pide que expresemos nuestra libertad de manera sabia. Bueno, esto que he explicado con diferentes palabras es lo que podemos llamar tolerancia. Ahora, quiero aclarar que la tolerancia tiene un lado oscuro. Y es ese momento cuando la llevamos a un extremo y la sacamos de los límites que Dios estableció, que son muy claros y precisos en su palabra, como vamos a ver. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos del lado oscuro de la tolerancia? Yo no sé si usted lo sabe,
pero ahora lo va a aprender. Los fundadores de este país, de esta nación, la formaron bajo la premisa de que cada individuo tendría un día que encontrarse con Dios, enfrentarse con Él y darle cuentas de sus creencias y sus conductas. O sea, se fundó esta nación sobre una base cristiana, sobre una cosmovisión bíblica, podríamos decir, una cosmovisión cristiana, algo totalmente a lo que ocurre con los países ateos o declarados comunistas. Una de las cosas que hace el comunismo es que trata de arrancar la fe del corazón de las personas con la enseñanza de que Dios no existe, no hay cielo, no hay paraíso, todo es aquí, y lo que no seas capaz de lograr en esta tierra, no lo vas a lograr en ninguna parte. O sea, llevan a los individuos, a las personas, a una posición de absoluta desesperanza, extrema. Si te dicen no hay cielo, Dios no existe, bueno, si Dios no existe, todo vale. Y si no hay cielo, el paraíso es aquí. Entonces, para lograr cualquier triunfo no tengo que esperar al cielo, voy a lograrlo aquí. Y entonces llevan a las personas a una posición desesperada, que están hasta dispuestos a tomar las armas para derrocar un gobierno, matar a quien tengan que matar para lograr el supuesto, entre comillas, paraíso comunista, que no es tal paraíso. Se convierte al final en una cueva de ladrones, donde solamente un grupo vive a costa del sufrimiento del pueblo. Ahora, este país no se fundó así. Los Estados Unidos se convirtieron en el primer estado moderno que establecería un designio oficial de tolerancia religiosa, que se formalizó en la primera enmienda de la Constitución. Les voy a leer la cita tal como aparece en la primera enmienda. Dice: el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de dicha actividad, o coartar la libertad de expresión o de impresión, o el derecho del pueblo de reunirse pacíficamente y de solicitar al gobierno reparación de agravios. Fin de la cita. Hermanos, con estas palabras, los fundadores de este país, de esta nación, concedieron a los ciudadanos la gracia para permitir que los demás fuesen diferentes. La Constitución nos protege de una interferencia gubernamental o de la intromisión de nuestro prójimo con respecto a nuestra relación con Dios. Esto se puede resumir como la tolerancia en su máxima expresión en lo que respecta a la tolerancia religiosa, o a lo que podríamos llamar la legislación política y religiosa. O sea, esta legislación permite que las personas que están en desacuerdo puedan vivir en una armonía razonable los unos con los otros. O sea, que cada persona, sin importar su idea religiosa, tiene derechos, se debe respetar. Debemos respetarnos unos a otros, pero dolorosamente estamos reconociendo que esta idea original y estos principios sobre los que se estableció la nación han ido olvidándose, han ido dejándose a un lado, y este país ha tomado un camino hacia el materialismo, donde la Biblia ha sido arrinconada y Dios ha sido puesto aparte. Entonces, como dije, si Dios no existe, o si Dios no está rigiendo, o su palabra no se toma en cuenta, entonces todo vale desde el punto de vista humano. Nada es malo, nada es absolutamente malo, nada es absolutamente bueno, depende como tú lo quieras ver. O sea, todo es relativo. En años recientes, para más desgracia, el término tolerancia ha dado un giro preocupante.
se ha convertido en una palabra común en la sociedad norteamericana. Y ahora significa algo totalmente diferente a lo que expliqué. Significa que no solo debemos vivir pacíficamente con aquellas personas que tienen creencias contrarias a las nuestras, como era la idea original. Si tú eres mormón, yo soy bautista, nos respetamos, no nos atacamos, no nos agredimos. Reconozco que aunque tengas la creencia que tienes, eres un ser humano creado a la imagen de Dios y debo respetarte, no tengo por qué agredirte, no tengo por qué atacarte. Vamos a vivir pacíficamente, respetándonos. Yo no voy a renunciar a mis creencias ni tú a la tuya, pero eso ha ido cambiando. Repito, no solo debemos vivir pacíficamente con aquellas personas que tienen creencias contrarias a las nuestras, sino que también, y ese es el punto, debemos aceptar que sus creencias sean tan verdaderas como las nuestras. No sé si entienden. O sea, ya ahora no se trata solamente de respetar tus ideas, no, ahora tengo que aceptar tus ideas y debo renunciar a las mías, porque entonces soy declarado una persona intolerante. Por ende, si no afirmamos la conducta o las creencias de los demás, se nos culpa de intolerantes. Bueno, considere un ejemplo. Un grupo que se levanta reclamando sus derechos. Estoy hablando de los homosexuales, la comunidad gay. Ellos están reclamando el derecho al matrimonio. Aquí no se trata de lo que pueda pensar el presidente o la Corte Suprema. Aquí se trata de lo que Dios ha establecido. Y alguien diría, bueno, ¿y por qué Dios? ¿De dónde creen ustedes que le viene el concepto a la sociedad de lo que es una familia? ¿De la religión? ¿De la Biblia? Es Dios quien estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, si no está esa regla, mañana alguien puede decir, bueno, yo creo que el matrimonio debe ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Esa es tu opinión y esta es la mía, debes respetarme. O sea, no hay una regla. No hay una regla. Entonces, ellos tienen derecho y comienzan a proclamar que se les reconozca legalmente. Otro ejemplo, a la luz de este tipo de análisis. Se levanta un grupo de personas que decida que la poligamia, ¿saben lo que es la poligamia? Tener varias mujeres. La poligamia es un estilo de vida, varias parejas, es un estilo de vida alternativo. Y tienen derechos. Como hace poco vi en el internet la noticia de un mormón que está diciendo que él tiene derecho a tener varias esposas, porque su religión enseña la poligamia, o ellos creen en la poligamia. Y entonces ahora están pidiendo que se reconozca legalmente y se afirme los matrimonios múltiples. Fíjense a dónde va llevando este tipo de lógica carnal y humana. Ahora, si tú y yo utilizamos el derecho de la primera enmienda para mostrar un desacuerdo abiertamente con esto, porque sabemos que la Biblia lo condena y que está en contra de nuestros principios, automáticamente te declaran un intolerante. Por esta razón, la tolerancia se ha vuelto un término negativo entre muchos fieles creyentes, porque como se ha abusado, entonces ya algunos cristianos cuando oyen la palabra tolerancia se erizan. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Miren, hermanos, si vamos a la Biblia, sabemos que el Evangelio es inclusivo, la oferta es para todos, el Evangelio es para todo ser humano, sin importar su condición, su raza, su posición social. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que llevar el Evangelio, como dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Porque Dios envió a su Hijo a morir por todos los pecadores, no por unos. Ahora, en cuanto a la manera de
acercarse a Dios, yo diría que no ha existido persona más excluyente e intolerante a la luz de los pensamientos humanos de hoy en cuanto a lo que es la intolerancia. No ha habido persona más excluyente y más intolerante entonces que el Señor Jesucristo. Porque no se trata de que yo voy a buscar mi manera para acercarme a Dios. Hay mucha gente que dice todas las religiones son verdaderas, todos los caminos llevan al cielo. Bueno, eso no sé dónde lo han aprendido, pero no está en la Biblia. Porque Juan 14:6, el Señor Jesucristo hablando dijo: yo soy el camino. Él no dijo yo soy un camino. No, él dijo yo soy el camino. Dijo además yo soy la verdad. Hermanos, para que algo sea verdad tiene que ser una verdad absoluta o no es verdad. Él no dijo yo soy una verdad. No. Es curioso, a veces hay personas que vienen a hablar conmigo y me dicen: ¿ya usted conoció la verdad? Es como si ellos fueran los que tienen el monopolio de la verdad. La verdad es Jesucristo, es una persona. Y dijo además: yo soy la vida. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, eso, ahí Jesús, el Señor está haciendo, excluye todo tipo de variante fuera de la Biblia. Solo Él. La Biblia dice en Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dijo Jesús. ¿Se acuerdan de aquella reunión que tuvo con aquel religioso llamado Nicodemo? Casi que se conocieron y aquel religioso le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios contigo. Inmediatamente Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, no importa la religión que tú tengas, si no naces de nuevo, no vas al cielo. Hoy en día hay mucha gente que dice: yo creo en Dios. Es curioso, los demonios también dicen eso. Dice Santiago: los demonios también creen. Pero Jesucristo dijo en Juan capítulo 14: creed en Dios, crean también en mí. No es San Pablo, no es San Pedro, no es San Filomeno, no es San Francisco el Papa, ni siquiera la Santa Virgen, como algunos la llaman. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Eso es excluyente. De hecho, si Jesús viniera hoy predicando otra vez, lo calificarían de intolerante. Está claro, hermanos, que nosotros no podemos tolerar. No es esa clase de tolerancia que se muestra en la Biblia. Cuando hablamos de tolerancia e intolerancia, ten en mente que un creyente genuino no puede respaldar nada que sea contrario a la Biblia. Ahora, definamos entonces, ya vimos lo que es tolerancia. Lo que vimos, ya vimos el lado oscuro de la tolerancia, cómo algunos la estiran para dar su propia definición. Ya no es que vamos a convivir en paz, no, es que tú tienes que aceptar lo mío como válido. ¿Por qué? La intolerancia es ahora vamos a ver, a definir lo que es la intolerancia. Es la antítesis, lo opuesto de todo lo que acabo de describir. La intolerancia no quiere pasar por alto una transgresión. Proverbios capítulo 19, verso 11, dice lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto es una actitud tolerante, cuando usted pasa por alto la ofensa. Pero la intolerancia no hace esto. Es más, refuerza sus cadenas de culpabilidad, y hay frases muy populares en los labios de un intolerante: debieras, tienes que. O sea, es alguien que tiene el corazón de piedra, que lo mantiene irrompible, sin compasión.
Esta falta de tolerancia no se da de manera abierta, sino de manera sutil. A veces puede manifestarse en una mirada, en un gesto, y hay ocasiones en que no se expresa. Salomón lo menciona, tal como Salomón lo menciona, en vez de liberar a esos que están bajo yugo, esos que son llevados a la muerte, el intolerante se excusa diciendo, no lo supimos. Proverbios capítulo 24, versos 11 y 12, dice la palabra: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Pero el Señor conoce los corazones y Él sabe cuando existe parcialidad en nuestras actitudes. ¿Somos personas realmente intolerantes? Ya no se trata, repito, de que usted tenga que aceptar algo que Dios condena. No estamos hablando de eso, ya lo definimos. Miren, les voy a poner otros ejemplos más para que entiendan lo que es la intolerancia de una manera práctica cuando la manifestamos en nuestras actitudes. Por ejemplo, una persona saludable que es impaciente con una persona enferma. Eso es intolerancia. Una persona fuerte que no simpatiza con una persona débil. Eso es intolerancia. Una persona veloz que tiene muy poca paciencia con una persona lenta. Una persona productiva que no entiende el retraso de otra. Una persona próspera que apenas puede imaginar el dolor de la pobreza. Una mente audaz que no entiende la vergüenza de una persona de lento aprendizaje. Una persona coordinada que no entiende a una persona torpe. Una persona pragmática, o sea, alguien que hace mucho énfasis en lo práctico, critica a una persona filosófica. Una persona filosófica que se burla de los pragmáticos por su esquema, su estructura. Un ingeniero que no aprecia al artista. Una persona estable y segura que tiene dificultades para comprender a una persona frágil y temerosa. Ahí les he mencionado la intolerancia manifestada en acciones. Si aún no le queda claro lo que es intolerancia, le voy a poner un ejemplo de verdadera intolerancia. Vayamos al libro de Proverbios y veamos una ilustración que nos presenta de lo que yo llamaría una generación intolerante. Qué curioso. Pero cuando leí esto, bueno, lo he estado leyendo muchas veces, pero en una de esas ocasiones en que lo leí, me llamó tanto la atención porque yo veo que describe de una manera muy práctica, muy gráfica, la generación de hoy. Fíjense que le puse un paréntesis y puse la de hoy. Proverbios 30, del 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. El que diga que la Biblia es un libro obsoleto es que no la ha leído nunca y no ha leído estos pasajes, porque esto tiene una vigencia tremenda. Si usted analiza la descripción que presenta aquí, muy bien encaja con la sociedad de hoy, la generación de hoy. Fíjense cómo el autor describe a las personas. Se consideran limpios en su propia opinión. Dice que tienen ojos activos, pero de todas maneras no han sido lavados de su inmundicia. O sea, es aquel que utiliza una máscara de superioridad para excusar su propio pecado. El intolerante con frecuencia cree sus propios engaños, pensando que moralmente es superior a pesar de que su pecado ha ido proliferando. El texto dice que sus dientes filosos son como espadas, y al igual que un animal depredador se alimenta de criaturas más débiles. ¿A quién devora? Dice allí en el verso 14, a los pobres y a los menesterosos. Ahora, ¿usted quiere saber lo que es intolerancia? Mire ese estilo de vida. Pero qué maravillosa es la Biblia, donde lo presenta. Hay otros pasajes
que lo confrontan, demostrando esto está mal, lo correcto es esto. O esto está mal y Dios va a hacer esto con aquellos que lo practican. Acompáñenme en este análisis. Miremos otra vez Proverbios. Vamos a tomar cada uno de estos versículos, lo que dice y lo que la Biblia dice en otra parte en Proverbios o en algún otro libro de la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Si pudiéramos calificar alguna generación como una generación rebelde, como dice la Biblia, que no tendrán respeto a los padres, es esta. Con una facilidad tremenda, chiquillos y chiquillas que no saben ni vivir, le faltan el respeto a sus padres. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Proverbios 30:11 lo dice. La falta de paciencia, de tolerancia de la juventud con los que ya no son tan jóvenes. ¿Qué dice Proverbios 20:20? Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a tener un apagón? Bueno, van a tener un apagón, pero no precisamente de luz. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 21, verso 17, igualmente dice, igualmente al que maldice a su padre o a su madre, que morirá. Miren, la promesa contraria es real. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Maldícelos y cuidado, porque Dios te puede llevar prematuramente. Proverbios 30:12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Son aquellos que se creen que son buenos. Yo no soy pecador. Pecador Bin Laden, o Hitler, o Fidel Castro. Yo soy un santo. Bueno, comparándote con ellos, hay mucha gente que se cree buena. Yo no he matado a nadie, yo soy buen padre, yo soy buen hijo, buen esposo. La Biblia, entonces, cuando uno dice eso, está diciendo Dios es mentiroso. Porque Dios dice que no hay justo ni aún uno, nadie. Y esta generación es limpia, pero en su propia opinión, y no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Qué dice Proverbios 16:2? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios capítulo 20, verso 9. Son limpios, pero dice la Biblia, en su propia opinión. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que muchos lo dicen, pero con toda honestidad no lo pueden decir. Aquel que dice: yo no soy pecador, qué curioso. Eres el individuo, el primer individuo perfecto que ha existido sobre la tierra. Bueno, aparte de Jesucristo. Porque todos ofendemos, dice la palabra, todos pecamos, no solo de acción, sino con pensamiento. El Señor dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién puede decir aquí que no ha pecado? Todos somos pecadores. Proverbios 30:13: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, o sea, arrogantes. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, Dios abomina el orgullo, la arrogancia. ¿Quiénes somos? Proverbios capítulo 21, verso 4. Proverbios 21, 4. Dice la palabra: altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado.
Y regresamos a Proverbios 30, verso 14, dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Proverbios 14 responde a esto. Verso 31, 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. En otras palabras, frente a esta generación intolerante, Dios la confronta con sus verdades. No importa lo que el hombre crea ser, lo importante es lo que Dios dice que somos. Ahora, no quiero terminar este mensaje sin mencionar la solución al problema. Dije al principio que tolerancia viene acompañada de gracia. Gracia es favor inmerecido para con los demás. La Biblia dice en Proverbios capítulo 11, verso 25, Proverbios 11, 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Este es un versículo que lo podemos aplicar no solamente a generosidad dando cosas materiales. Podríamos aplicarlo a lo que llamaríamos generosidad de espíritu, misericordia para con otros. Y como no me gusta dejar la verdad flotando, voy a terminar con un ejemplo que no está en el libro de Proverbios, pero que encarna la realidad de lo que es la tolerancia. Juan capítulo 8. Ahí aparece la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley establecía que debía ser apedreada ambos, porque para cometer adulterio no se necesita solo una mujer, tiene que haber un hombre, ¿verdad? Sin embargo, llevaron la mujer a donde estaba Jesús y el hombre se desapareció. Y ahí estaba la primera arbitrariedad. La mujer era culpable, con toda seguridad. Dice la Biblia que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Pero ¿dónde estaba el tipo? Bueno, no creo que se haya escapado porque lo hubiesen agarrado, ¿verdad? Me gusta pensar que formaba parte de un complot para poner a Jesús en aprieto. Y la pobre mujer había sido una víctima. Pero bueno, la llevaron allí y le dijeron: Señor, la ley dice que se debe apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y es maravilloso porque es la primera vez en la Biblia que encontramos que a Jesús escribiendo algo. Dice que bajó su rostro y comenzó a escribir allí en la tierra, en el polvo. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Algunos dicen que probablemente se haya puesto a escribir ahí los pecados de todas aquellas personas que estaban allí. Imagínense. Comenzó a escribir en letras grandes: mentiroso. Y los que estaban ahí estaban leyendo y dicen: eso es conmigo. Y comenzarían a soltar las piedras. Iracundo, ladrón, borracho. Y de pronto él les dice: bueno, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y fue después que se puso a escribir. Entonces le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te han condenado? Señor, se fueron, no están aquí. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, la falsa tolerancia quiere o quisiera que el pasaje dijera solo esto: vete. Ellos no te condenan, yo tampoco, vete. Esa es la falsa tolerancia, el lado oscuro de la tolerancia. Vete. Ellos no te condenaron, yo tampoco. ¿Quién soy yo para juzgarte? Bueno, realmente Jesús era el único que tenía derecho realmente para juzgarla. Y sin embargo, él no quiso hacerlo. Le dijo: vete. Pero no termina ahí. La verdadera tolerancia acepta lo que dice la Biblia como tal. Juan 8:11. ¿Qué dice? Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó.
ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no termina ahí, y no peques más. ¿Entiendes? La sociedad de hoy quiere que tú recibas al homosexual y le digas, yo no te condeno, sigue viviendo a la dulce vida, que recibas al borracho, no, eso está bien, Dios te ama así, que recibas al adúltero, oh, Dios te ama, eso está bien, ¿quién soy yo para juzgarte? Al final todos somos pecadores y Dios ama a todo el mundo. Mire, le voy a decir algo. Nosotros repetimos un axioma una y otra vez, que es verdad, pero no absolutamente verdadero, que dice